¿Alguna vez te has preguntado si tu fecha de nacimiento es una simple coincidencia o si hay un propósito mayor detrás de ella? La Biblia nos dice en Jeremías 1:5: Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Esto significa que Dios ya tenía un plan para ti incluso antes de que llegaras a este mundo. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que hay fechas en las que nacen aquellos que han sido llamados para algo más grande? Personas que, desde el inicio, han sido apartadas para cumplir una misión especial en la tierra. Hoy vamos a revelar las señales ocultas detrás de ciertas fechas de nacimiento y lo que podrían significar espiritualmente. Muchos sienten en lo más profundo de su ser que no están aquí por casualidad, que su vida tiene un propósito más allá de lo común. Si alguna vez has sentido que no encajas del todo en este mundo, que tu vida está llena de pruebas o que hay una inquietud constante en tu corazón, presta mucha atención. Podrías estar entre los verdaderos elegidos. Algunas fechas están marcadas con una energía especial, y quienes nacen en ellas suelen experimentar un llamado intenso a la fe, a la transformación y al servicio. Pero cuidado, ser un elegido no significa tener una vida fácil. Muy al contrario, es un camino lleno de desafíos, pruebas y momentos en los que todo parece estar en tu contra. Sin embargo, esos obstáculos no son casuales. Son parte de un proceso divino diseñado para fortalecerte y prepararte para tu verdadera misión. En este video exploraremos las señales que pueden indicar que has nacido con un propósito superior. Veremos cómo Dios ha utilizado fechas clave a lo largo de la historia para traer al mundo a aquellos que cambiarían el curso de la humanidad. Y al final, podrás entender si realmente has sido llamado para algo más grande. Antes de comenzar, escribe en los comentarios tu fecha de nacimiento y cuéntanos si alguna vez has sentido que Dios te ha llamado para algo especial. Y si crees en el poder de la fe y en los misterios divinos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Desde tiempos antiguos, Dios ha señalado a ciertos hombres y mujeres para cumplir misiones extraordinarias. La Biblia nos muestra ejemplos de aquellos que fueron llamados para marcar la diferencia en su generación, como Moisés, David y los apóstoles de Jesús. ¿Podría ser que tu nacimiento también haya sido determinado para una misión especial? Muchas personas sienten, desde temprana edad, que hay algo diferente en ellas. No se trata de un sentimiento de superioridad, sino de una inquietud profunda, una sensación de que hay algo más en la vida que lo cotidiano. Aquellos a quienes Dios ha escogido suelen experimentar momentos de intensa introspección, donde sienten un fuerte llamado a buscar la verdad, a ayudar a los demás y a vivir con un propósito divino. Esta sensación no es casualidad. Jesús mismo dijo: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Juan 15:16, dejando claro que el llamado viene de Dios y no del hombre. A lo largo de la historia, los elegidos han sido aquellos que desafían las normas del mundo para seguir los caminos de Dios. No se dejan llevar por la corriente de la sociedad ni se conforman con lo que todos hacen. En su corazón, sienten una necesidad urgente de actuar, de cambiar el mundo a través de su fe y obediencia. Es por eso que suelen destacar, aunque muchas veces no lo deseen. Son personas con una conexión especial con lo espiritual, sintiendo una sensibilidad profunda hacia las injusticias y los sufrimientos de los demás. Se preocupan por la verdad, por la justicia y por seguir los mandamientos de Dios. No es casualidad que personajes bíblicos como José, Jeremías y Pablo hayan pasado por pruebas intensas antes de cumplir su propósito. Todos ellos fueron moldeados, preparados y fortalecidos antes de ser utilizados por Dios para grandes cosas. Sin embargo, ser un elegido no significa llevar una vida fácil. Muy al contrario, suele ser un camino lleno de pruebas y desafíos. Jesús,
Mismo advirtió que el camino de los escogidos es estrecho y difícil. Mateo 7:14. Muchos se sentirán incomprendidos, incluso dentro de su propia familia. A menudo, los elegidos son aquellos que no encajan en su entorno, que sienten que su mentalidad va en contra de lo establecido. Pero esto no es motivo para desanimarse. Al contrario, es una señal de que Dios está trabajando en sus vidas. La prueba refina la fe, como el oro que es purificado en el fuego. 1 Pedro 1:7. Cada dificultad que enfrentan los elegidos no es un castigo, sino una preparación para algo. Mayer. Dios nunca coloca una carga más pesada de lo que podemos soportar, y cada lucha trae consigo una enseñanza valiosa. Por eso, si sientes que tu vida ha sido marcada por pruebas, por momentos en los que todo parecía estar en tu contra, no lo veas como una maldición, sino como una señal de que Dios te está fortaleciendo. Los elegidos son aquellos que, a pesar de los obstáculos, perseveran, confían en Dios y siguen adelante. Es fácil mirar a personas en la Biblia y admirar su fe, pero lo que pocos ven es el proceso que atravesaron. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. David fue perseguido por años antes de ser rey. Jesús mismo pasó por el desierto antes de comenzar su ministerio. Cada elegido tiene su propio desierto, su propia etapa de formación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a atravesarlo con fe? Sí. En tu corazón hay una sensación constante de que fuiste creado para algo más grande. Presta atención a las señales que Dios coloca en tu vida. Puede ser una palabra que alguien te dice en el momento exacto, un sueño recurrente, una sensación de que necesitas actuar de cierta manera. Nada en la vida de un elegido sucede por casualidad. Dios guía cada paso, incluso cuando no lo entendemos. En el momento. La clave es confiar, mantener la fe y recordar que todo aquel que Dios llama, Él capacita. Ahora, vamos a descubrir cuáles son las señales que indican si realmente eres uno de los elegidos. Muchas veces, los elegidos no se reconocen a sí mismos hasta que comienzan a notar ciertos patrones en su vida. No es que sean superiores a los demás, sino que Dios los ha dotado con una sensibilidad especial, una intuición que les permite percibir cosas que otros pasan por alto. Uno de los signos más claros de un elegido es la aparición constante de sincronicidades numéricas. Tal vez hayas notado que ciertos números se repiten en tu vida, como el 111, el 333 o el 777. En la Biblia, los números tienen un profundo significado espiritual. El número 7, por ejemplo, representa la plenitud y la perfección divina, Génesis 2:2-3, mientras que el 3 simboliza la Trinidad. Estos números pueden aparecer en momentos clave de tu vida, como una señal de que Dios está confirmando tu camino. No los ignores. Son pequeños recordatorios de que el Señor te está guiando, mostrándote que todo tiene un propósito mayor. Otro indicio claro de que eres un elegido es la conexión especial con los demás. ¿Alguna vez has notado que las personas se sienten atraídas hacia ti para pedir consejo, incluso cuando no las conoces bien? Es como si percibieran en ti una fuente de sabiduría o una luz que los guía en momentos difíciles. En la Biblia, vemos que Jesús atraía multitudes, no solo por sus milagros, sino por la verdad y la paz que transmitía. Un elegido muchas veces se convierte en un refugio para los demás, incluso sin darse cuenta. Pero con esto también viene una gran responsabilidad. No siempre es fácil cargar con los problemas de los demás, y por eso es esencial fortalecer la relación con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Él es quien da la sabiduría y la paciencia necesarias para manejar esta carga. Un tercer signo es la sensación de no encajar completamente en este mundo. Los elegidos, desde temprana edad, sienten que hay algo diferente en ellos. No se conforman fácilmente con la mentalidad del mundo, porque saben que su verdadero hogar no está aquí. Jesús dijo en Juan 15:19, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo,
por eso el mundo os odia. Esta es una de las pruebas más difíciles para los elegidos, la soledad espiritual. Es posible que te hayas sentido rechazado, incomprendido o incluso aislado en algunos momentos de tu vida. Pero esto no es un castigo, sino una confirmación de que tu espíritu está alineado con Dios y no con las cosas pasajeras de este mundo. Además, muchos elegidos experimentan sueños premonitorios o una intuición muy fuerte. No se trata de poderes mágicos, sino de una conexión especial con lo espiritual. En la Biblia, Dios habló a muchos de sus siervos a través de sueños, como lo hizo con José en Génesis 37, 5-10. Si has tenido sueños que parecen advertencias o mensajes, presta atención. A veces, Dios revela cosas antes de que sucedan para preparar a sus escogidos. También es común sentir fuertemente cuando algo está bien o mal, incluso sin tener pruebas concretas. Es el Espíritu Santo guiándote, mostrándote lo que tus ojos naturales no pueden ver. No ignores esta voz interior, porque muchas veces es la forma en que Dios protege a sus elegidos de tomar decisiones equivocadas. Si has notado estas señales en tu vida, es posible que Dios te haya elegido para un propósito mayor. Pero tener señales no es suficiente, es necesario entender qué hacer con ellas. Un elegido no es solo alguien con características especiales, sino alguien que está dispuesto a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene una de las partes más importantes: comprender el propósito espiritual detrás de tu fecha de nacimiento y cómo eso se relaciona con la misión que Dios tiene para ti. Desde el principio de los tiempos, Dios ha determinado cada detalle de nuestras vidas, y la fecha de nuestro nacimiento no es la excepción. No es casualidad que hayas nacido en un día específico, en una familia particular y en un contexto determinado. La Biblia nos enseña en Jeremías 1:5: «Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué». Esta poderosa afirmación nos revela que nuestro nacimiento fue planeado desde la eternidad, y que Dios ya tenía un propósito establecido para nosotros antes de que tomáramos nuestro primer aliento. Muchos se preguntan si realmente hay un significado en la fecha en que nacieron, y la respuesta es sí. No solo la numerología bíblica nos revela que los números tienen un simbolismo profundo en la Escritura, sino que también podemos ver cómo los grandes hombres de Dios nacieron en momentos claves para la historia de la humanidad. Los astros y los movimientos celestiales no son algo sin importancia. En la Biblia, vemos cómo las estrellas anunciaron el nacimiento de Jesús, Mateo 2:2, y cómo Dios usa los cielos como señales para revelar su voluntad. No estamos diciendo que la astrología determina nuestro destino, sino que Dios, en su sabiduría, ha ordenado los tiempos y las estaciones para cumplir su plan. El hecho de que hayas nacido en una fecha particular puede indicar que fuiste elegido para desempeñar una misión especial. Los elegidos de Dios no nacen en cualquier momento, sino en periodos donde su presencia es necesaria en el mundo. Piensa en personajes bíblicos como Moisés, Samuel y Juan el Bautista. Todos ellos nacieron en tiempos de crisis espiritual y fueron llamados para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero ser un elegido no significa tener una vida fácil. De hecho, muchas veces es lo contrario. Aquellos que han sido llamados por Dios enfrentan pruebas desde su nacimiento. Jesús mismo, desde que nació, fue perseguido por el rey Herodes, quien buscaba matarlo. Mateo 2:16. Moisés, al nacer, también fue amenazado por un edicto del faraón que ordenaba la muerte de los niños hebreos. Éxodo 1:22. Esto nos enseña que cuando Dios elige a alguien para un propósito mayor, el enemigo intentará destruirlo desde el principio. Si has sentido que tu vida ha estado llena de obstáculos, si has enfrentado dificultades desde la infancia, si has sido rechazado, incomprendido o incluso atacado sin razón aparente, no lo tomes como un castigo. Tómalo como una confirmación de que tienes un propósito que trasciende lo natural. La pregunta clave es: ¿para qué naciste? Cada persona en la Biblia que fue elegida por Dios
tuvo un propósito claro. José nació para gobernar y salvar a su pueblo del hambre. Esther nació para interceder por su pueblo y evitar su exterminio. David nació para establecer el reino de Dios en la tierra y ser un antepasado del Mesías. Jesús nació para traer la salvación a la humanidad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu propósito? La fecha de tu nacimiento puede darte pistas sobre tu misión en la vida. Observa los eventos que han marcado tu camino, las habilidades que Dios te ha dado, las pruebas que has superado. Todo esto forma parte de tu entrenamiento para cumplir con el llamado que el Señor ha puesto sobre ti. Es momento de dejar de ver la vida como una serie de eventos aleatorios y empezar a entender que cada detalle ha sido escrito con precisión divina. No naciste por accidente. Dios te colocó en este tiempo con una razón específica, pero con un gran propósito viene una gran responsabilidad. Ahora que sabes que tu nacimiento no fue casualidad, el siguiente paso es entender cómo usar esta verdad para transformar tu vida y la de los demás. Porque ser un elegido de Dios no solo implica recibir bendiciones, sino también ser una bendición para el mundo. Ser un elegido de Dios no se trata solo de recibir bendiciones y revelaciones. Es una gran responsabilidad, un llamado que exige entrega, fe y compromiso. Jesús dejó claro que, a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Si Dios ha puesto un propósito especial en tu vida, también espera que camines en obediencia y que uses los dones que te ha otorgado para impactar al mundo. No se trata de vivir para uno mismo, sino de vivir para glorificar a Dios y para servir a los demás. Los elegidos no pueden ser egoístas con lo que han recibido, porque han sido llamados para ser luz en medio de la oscuridad. Si has sentido que Dios te ha dado entendimiento espiritual, una fuerte intuición o una sensibilidad especial hacia las necesidades de los demás, entonces tu responsabilidad es usar todo esto para cumplir su voluntad. Pero cumplir este llamado no es fácil. En la Biblia vemos cómo los elegidos siempre enfrentaron resistencia. Moisés dudó de su capacidad para liderar a Israel. Jeremías se consideró demasiado joven para profetizar y Jonás intentó huir de su misión. Sin embargo, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Es normal sentir miedo o inseguridad cuando Dios nos llama a algo más grande de lo que creemos poder manejar. Pero debemos recordar lo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Si Dios te ha llamado, también te dará la fuerza para cumplir la misión. Un aspecto clave de la responsabilidad de los elegidos es que su vida se convierte en un testimonio. No podemos vivir como el mundo vive, porque hemos sido apartados para algo mayor. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama la luz del mundo y nos dice que no podemos esconder esa luz. Esto significa que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra manera de enfrentar la vida deben reflejar a Cristo. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos en nuestra fe, de vivir con integridad y amor. Cuando las personas vean en nosotros la paz y la sabiduría que solo Dios puede dar, serán atraídas a la verdad. Por eso, nuestra vida debe ser una evidencia del poder transformador de Dios. También es importante entender que los elegidos son llamados a servir. Jesús mismo dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. En un mundo donde todos buscan reconocimiento y poder, los elegidos de Dios deben ir en la dirección opuesta. Vivir para servir. Puede ser a través de pequeñas acciones, como escuchar a alguien que necesita consuelo, orar por quienes están pasando dificultades o ayudar a los más necesitados. Dios no mide el impacto de nuestra vida por lo grande de nuestras acciones, sino por la fidelidad con la que cumplimos nuestra misión. Si somos fieles en lo poco, Él nos confiará más. Ahora que entiendes que ser un elegido no es solo un privilegio, sino una responsabilidad, la pregunta es:
¿Cómo vas a responder a este llamado? ¿Vas a ignorarlo y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado? ¿O vas a abrazar tu propósito con fe y determinación? Aquí es donde muchos fallan. Reciben el llamado, pero no hacen nada con él. Pero aquellos que aceptan su misión verán cómo Dios abre caminos donde parecía imposible, fortalece su espíritu y les da una vida con un propósito eterno. Y esto nos lleva a una de las verdades más poderosas. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Uno de los errores más comunes que las personas cometen al hablar del llamado de Dios es pensar que solo aquellos que tienen habilidades excepcionales pueden ser usados por Él. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Dios no busca a los más talentosos ni a los más preparados según los estándares del mundo. Él elige a quienes tienen un corazón dispuesto, y es Él quien les da la capacidad para cumplir su propósito. En 1 Corintios 1:27 leemos: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Esto significa que no importa si te sientes incapaz, insuficiente o sin preparación. Si Dios te ha llamado, Él mismo se encargará de darte todo lo que necesitas para cumplir tu misión. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel, Moisés inmediatamente comenzó a dar excusas. Dijo que no sabía hablar bien, que nadie lo escucharía y que no era la persona adecuada para la tarea. Éxodo 4:10. Pero Dios no aceptó sus excusas. En cambio, le aseguró que Él mismo estaría con él y que le daría las palabras correctas. Esto nos enseña que no importan nuestras limitaciones, porque Dios no nos deja solos. Lo mismo sucedió con Gedeón, quien se consideraba el menos importante de su familia y no veía en sí mismo ninguna cualidad para ser un líder. Sin embargo, Dios lo llamó varón esforzado y valiente, Jueces 6:12, y lo capacitó para liderar a Israel en la batalla. Muchos creen que su fecha de nacimiento determina si son elegidos o no. Pero la realidad es que lo que verdaderamente importa no es el día en que naciste, sino la disposición de tu corazón para seguir a Dios. La historia está llena de personas que no parecían tener nada especial, pero que fueron transformadas por el poder de Dios. Pedro era un simple pescador, pero Jesús lo convirtió en un líder espiritual. Pablo fue un perseguidor de cristianos, pero Dios lo transformó en uno de los mayores apóstoles. María era una joven común, pero Dios la escogió para traer al Salvador al mundo. No es sobre lo que nosotros podemos hacer, sino sobre lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Aceptar el llamado de Dios significa confiar en que Él nos dará todo lo que necesitamos en el momento adecuado. No necesitamos tener todas las respuestas ni todas las habilidades desde el principio. Dios trabaja en nosotros poco a poco, transformando nuestras debilidades en fortalezas. Es por eso que la fe es fundamental. Cuando damos un paso en obediencia, aunque no entendamos todo, Dios abre caminos y nos muestra que nada es imposible para Él. La clave es no paralizarse por el miedo ni compararse con los demás. Cada elegido tiene un proceso único, y Dios sabe exactamente cómo prepararnos para nuestra misión. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para cumplir el propósito de Dios en tu vida, recuerda que ninguno de los grandes hombres y mujeres de la Biblia comenzó estando listo. Todos pasaron por procesos de formación, pruebas y momentos de duda. Lo que los hizo diferentes no fue su capacidad, sino su disposición para decirle sí a Dios. Y ahora que entiendes esto, hay una última cosa que necesitas saber. Abrazar tu llamado es un camino de aprendizaje constante. No se trata de llegar a la perfección, sino de caminar con fe, gratitud y obediencia. Ser un elegido de Dios no significa tener una vida fácil, pero sí significa tener una vida con propósito. Ahora que has comprendido que tu nacimiento no fue una coincidencia y que Dios tiene un plan específico para ti, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? No basta con reconocer las señales o con sentir que hay algo especial en tu vida. Lo verdaderamente importante es dar pasos concretos en la dirección correcta.
Abrazar tu llamado significa confiar en Dios, incluso cuando no entiendes todo, seguir adelante a pesar de los desafíos y estar dispuesto a crecer en la fe cada día. La clave está en la obediencia y en la disposición de corazón. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 22:14. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. No porque Dios rechace a las personas, sino porque muchos no están dispuestos a responder al llamado. Este es el momento de actuar. ¿Cuáles son los dones que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo puedes usarlos para servir a los demás y cumplir tu propósito? No pienses que necesitas estar completamente preparado para comenzar. Dios se encargará de perfeccionar su obra en ti. Solo necesitas dar el primer paso con fe. Y no olvides que este es un camino de aprendizaje constante. Habrá momentos de duda, pruebas y tiempos en los que sentirás que no avanzas, pero si mantienes tu mirada en Dios, Él te dará la fuerza para continuar. La pregunta es, ¿estás listo para abrazar tu llamado y vivir conforme al propósito para el que fuiste creado? Si este video te ha ayudado a comprender mejor tu propósito, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba llamando para algo mayor? Comparte tu experiencia y ayúdanos a construir una comunidad de fe donde podamos aprender unos de otros. Y si todavía tienes dudas sobre tu camino, pídele a Dios que te revele su voluntad a través de la oración y la lectura de su palabra. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ningún contenido que puede transformar tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y únete a nosotros en esta jornada de fe. Y antes de irte, te recomiendo que veas el próximo video que aparecerá en pantalla, donde revelamos más verdades espirituales que pueden abrir tus ojos y fortalecer tu relación con Dios. Que Dios te bendiga. Soy José, y nos vemos en el próximo video.